¿Qué tal, amigos? Les habla Don B, la voz del pueblo. Hoy voy a tratar de explicar por qué Rusia perdió la guerra en Ucrania. Putin y sus generales olvidaron una máxima del siglo XXI. Las guerras se ganan con tecnología y no con soldados. Los soldados los usan para ocupar, más nada. Este fue uno de los principales retos de los ucranianos. Los rusos no consideraron las armas con tecnología avanzada que tenía Ucrania. El primer sobresalto fue cuando dos misiles Neptuno de sofisticada tecnología y fabricados por Ucrania hicieron blanco en el Moskva, el buque insignia de la Armada rusa, que no fue capaz de detectarlos. La misma medida aplicaron al Horst. Ambos terminaron en el fondo del Mar Negro. La guerra tecnológica ya la había perdido Rusia desde que los norteamericanos bloquearan la entrega de los componentes para fabricar microchips. Falta saber si el ejército ruso hizo bien los cálculos para superar las restricciones y recibir semiconductores especiales para desarrollar sus armas con mayor tecnología por otra vía. Hay que recordar que la materia prima para esos ansiados semiconductores es uno de los minerales más cuidadosamente producidos y protegidos por Ucrania. La realidad es que Rusia comenzó a perder la guerra cuando lo que se suponía iba a ser una marcha triunfal fracasó rotundamente en el campo de batalla. Y la estrategia militar no funcionaba. Un grave fallo de los servicios secretos rusos que daban como hecho que en cuanto pusieran cerco a Kiev, los militares ucranianos descontentos prorrusos detendrían a Zelensky y se pasarían al bando soviético. Todo era una trampa. La marcha sobre Kiev ya estaba aprobada. La batalla por Kiev comenzó cuando los rusos tomaron el aeropuerto. Esperaban la cooperación ucraniana, pero se encontraron un ataque de un ejército invisible provisto de lentes de visión nocturna que hacían fuego a discreción sobre cuanto invasor detectaban, hasta controlar el aeropuerto. Los rusos nunca declararon el número de víctimas, pero se supone que fueron más de 1.100 las personas que murieron en esa pelea. La segunda medida fue dañar las pistas de aterrizaje para que los gigantescos aviones Antonov no pusieran a aterrizar con refuerzos y blindados. Muchos soldados rusos frustrados por la operación con todos los helicópteros destruidos y sin mando militar se desplegaron por la ciudad y los barrios periféricos de Kiev, asaltando viviendas, pidiendo comida y bebidas mientras buscaban dónde entregarse. Otro gravísimo error de los militares rusos fue desplazar sus tropas hacia el norte por vía férrea para intervenir en la batalla de Kiev. Los ucranianos cortaron las vías del tren y no les quedó otra opción que enviar por carretera un gigantesco convoy militar con tanques y camiones de apoyo de unas 45 millas de largo, rumbo a Kiev para controlar la capital. Ucrania los dejó llegar hasta las puertas de la ciudad y entonces cuando se disponían a atravesar los puentes, los volaron para que no tuvieran el acceso a Kiev y también dañaron los puentes de la retaguardia para que no pudieran devolverse. Inmovilizados los blindados, el convoy no podía avanzar ni retroceder. Fuerzas especiales del ejército ucraniano en grupos de 4 a 6 o 7 soldados comenzaron a destruir los camiones de apoyo con combustibles y comida y hasta los tanques aislados sin poder moverse, paralizando una ofensiva que pudo haber sido una amenaza para la capital.
Putin se estaba jugando su prestigio, igual que el ejército ruso. Diariamente perdía posiciones zarandeado por un mini ejército ucraniano, desplegando una inusual guerra de guerrillas, atacando blancos rusos y matando generales que tenían mando en las tropas. La guerra de Ucrania, que Putin había calificado de un paseo militar, se ha venido recrudeciendo. Después de 36 semanas de combates y emboscadas, las fuerzas rusas han tenido que retroceder y perder posiciones estratégicas de primer orden. La zona del Donbass, Kharkov y otras importantes ciudades, como Mariupol y Odessa, que previamente habían conquistado, no soportan la presión del ejército ucraniano. Perdieron también a Gerson, Zaporizhia, Donetsk, Izium, Chernihiv y Limao, esta un día después de haberla anexionado. Ucrania anunció su avance en el occidente de Kharkov, habiendo expulsado a los rusos más allá del río Silversky, y liberaron a 1015 poblaciones pequeñas que estaban dentro de esa área, fuera de las ciudades principales. Durante las operaciones de limpieza de esa área, más de 1200 soldados rusos se entregaron sin luchar. El ejército ruso está desmoralizado y sus generales resisten a abandonar esos escenarios de vital importancia para mantener a sus tropas controlando el sur de Ucrania. El general Sergei Surovin, máximo responsable militar de Kharkov, se enfrenta al reto de cruzar el río Dnieper ante una eventual retirada de Kharkov para proteger a su ejército. A Putin solo le queda un argumento: amenazar con el uso de armas nucleares para proteger su prestigio y tratar de ganar una guerra que nunca debió ordenarse. La amenaza de Putin recibió una enérgica respuesta del presidente norteamericano Biden, que no se le ocurriera usar armamento nuclear, pues la respuesta de la OTAN sería inmediata, lo que podría significar la desaparición de la Unión Soviética. De inmediato Biden anunció un nuevo paquete de sanciones y controles de exportación coordinados con sus aliados europeos y asiáticos, castigando a Rusia por la invasión a Ucrania. Es así que impuso el corte de suministro de semiconductores de alta tecnología a determinados sectores de la economía rusa, especialmente a la industria militar y la aeroespacial. Actualmente, los semiconductores son tan relevantes en la industria como lo fue el petróleo en los primeros años del siglo XX. Son indispensables para la industria automotriz, aérea y armamentista, por supuesto. Actualmente la tecnología punta en semiconductores alcanza los 3 nanómetros, es decir, 3000 millonésimas de metro. Estos elementos solo las dominan dos empresas en el mundo: la taiwanesa TSM, con un 56% del mercado mundial, y la surcoreana Samsung. Ambas compañías están bajo la influencia de los Estados Unidos. Comenzada la operación militar Rusia contra Ucrania, reprobada desde Washington, manifestaron que en la contienda no iban a intervenir con soldados norteamericanos en la defensa del espacio ucraniano y no pensaban involucrarse, pero sí enviarían inteligencia y armas para ayudar a los ucranianos a defender a su país. Las críticas de Putin a los americanos por haber proporcionado inteligencia para asesinar hasta 15 generales soviéticos en sus cuarteles móviles fueron desmentidas por Washington. Los generales no tomaron en cuenta que sus teléfonos podían ser detectados, así como su ubicación, lo que permitió a los ucranianos eliminarlos. Esta situación, y buscando mayor control de seguridad para los altos mandos, obligó al ejército ruso a alejarlos del frente de combate, aislándolos de su ejército,
lo que implica un motivo de debilidad y control a la hora de tomar decisiones. Tal como está la situación en el frente de Notsted, los rusos buscan trasladar más soldados y armas para presionar a los ucranianos. Perder estas ciudades significaría que el siguiente paso sea intentar liberar la anexionada Crimea, un golpe maestro que los rusos no están dispuestos a aceptar de los ucranianos. Los problemas internos de Rusia comienzan a criticar a Putin y su política intervencionista, las redadas y llamado a filas para combatir en Ucrania, son antipopulares. Un fracaso. Miles de reservistas en rebeldía fueron detenidos. Las mayores protestas fueron en Moscú y San Petersburgo. Los reservistas que pueden abandonan el país y miles están siendo deportados por negarse a intervenir en la guerra. Las críticas de Putin son abiertas en algunos medios de comunicación. Ucrania es un país hermano. Lo único que ha logrado fue destruir infraestructuras de lo que ha sido y todavía sigue siendo un modelo de país, y quiere terminar con una generación de soldados y civiles ucranianos, sin aportar nada positivo que justifique ese horror. Nunca esperó esta resistencia ucraniana y también sobreestimó el poderío de su ejército. Ahora no encuentra cómo salir de una guerra que está perdiendo. Sus deseos de destrucción lo llevó a masivos ataques con misiles, cohetes y drones, bombardeando ciudades y estructuras eléctricas. Pero se están terminando. Cada día sus reservas de este armamento para seguir bombardeando a Kiev y blancos selectivos es menor y menos eficiente. Para complicar la situación, el ejército de Ucrania cada día derriba más misiles y drones, y Rusia se está quedando sin armas de ataque que son su escudo de defensa. La guerra de Putin solo le interesa a él. Ojalá rectifique por el bien de la humanidad. Si les agradó este comentario, por favor, suscríbanse. Que tengan muy buenos días.